Lalo Mora, el eterno rey de las 1000 coronas, es una figura icónica de la música norteña que ha dejado una huella profunda en generaciones de fans. Desde su imponente presencia en los escenarios como líder de los Invasores de Nuevo León, hasta su arrollador éxito como solista, la vida de Lalo ha estado marcada por el triunfo y el reconocimiento. Sus corridos y rancheras no solo contaban historias, conectaban el alma de México con las emociones de quienes los escuchaban. Hoy, al borde de sus 80 años, la vida de Lalo Mora pinta un escenario muy diferente. Las luces de los reflectores se han desvanecido y los ecos de los aplausos multitudinarios parecen un recuerdo distante. La nostalgia de aquellos días gloriosos contrasta con las realidades actuales que el cantante enfrenta. Problemas de salud, controversias y desafíos que han empañado su legado. Pero, ¿cómo llegó hasta aquí? Para entender este momento, es esencial recorrer el camino que lo llevó a la cima. Lalo nació el 24 de enero de 1947 en el pequeño pueblo de La Arena, en Los Ramones, Nuevo León. Desde muy joven, descubrió su pasión por la música, y ese amor lo llevó a formar el dúo Lupe y Lalo. Un primer paso que marcó el inicio de su meteórica carrera. Esa etapa temprana sirvió para sentar las bases de lo que se convertiría en una de las carreras más prolíficas del género norteño. Fue en la década de 1970 cuando Lalo se unió a los Invasores de Nuevo León, una agrupación que definió el sonido de la música regional mexicana y lo catapultó al estrellato. Sin embargo, cada ascenso trae consigo sombras que eventualmente emergen. Durante más de 2 décadas, Lalo Mora se convirtió en el rostro y la voz de los Invasores de Nuevo León. Su interpretación única y su capacidad para transmitir emociones crudas hicieron que cada canción se sintiera como un relato vivido. Temas como Laurita Garza y Mi Casa Nueva no solo se convirtieron en éxitos, sino en himnos que definieron una época. La música de Lalo era un puente entre generaciones, uniendo a padres e hijos bajo la bandera de la música norteña. Su voz resonaba en cantinas, reuniones familiares y fiestas patronales, narrando historias de amor, desamor y la vida en el México rural. La autenticidad que transmitía no tenía igual, y su carisma en el escenario lo hacía irresistible para los fanáticos. Pero en 1993, el destino tomó un giro inesperado. Lalo Mora dejó los Invasores de Nuevo León para aventurarse como solista, una decisión que, aunque arriesgada, resultó ser un acierto. Su carrera continuó floreciendo con una nueva etapa llena de éxitos y reconocimiento. Canciones como El Rey de 1000 Coronas consolidaron su lugar como una de las figuras más emblemáticas de la música regional mexicana. Sin embargo, con la fama llegaron también los escándalos. En su búsqueda por mantener su lugar en la cima, Lalo comenzó a enfrentarse a rumores, controversias y decisiones personales que empezarían a empañar la imagen del ídolo. A pesar de todo, su talento musical parecía inquebrantable y su público seguía llenando cada concierto. Pero los escándalos no serían el único desafío en su vida. Los años no perdonan, y Lalo empezó a enfrentar problemas de salud que amenazaron no solo su carrera, sino su vida misma. Uno de los episodios más alarmantes ocurrió en 2020, cuando el cantante fue hospitalizado tras contraer COVID-19. Su lucha contra la enfermedad fue intensa, con complicaciones que lo llevaron a estar intubado por varios días. Su recuperación física fue un desafío, pero el impacto emocional de esta experiencia dejó cicatrices profundas, marcando el inicio de una etapa en la que los problemas de salud serían recurrentes. Y mientras intentaba recuperarse, otro enemigo silencioso comenzó a hacerse presente. La batalla contra el paso del tiempo no solo trajo problemas de salud,
sino también el desgaste emocional que acompaña a la pérdida de relevancia en una industria musical en constante cambio. A medida que los nuevos sonidos y generaciones de artistas tomaban el control, la presencia de Lalo Mora en los escenarios comenzó a desvanecerse. Aunque seguía siendo respetado como una leyenda, su conexión con el público joven disminuía. Para alguien cuya vida giró en torno a la música y los aplausos, este distanciamiento fue un golpe difícil de asimilar. Lalo, acostumbrado a ser el centro de atención, ahora enfrentaba conciertos más pequeños y públicos nostálgicos que iban disminuyendo con los años. Pero lo que más lo golpeó no fue la pérdida de protagonismo, sino las crecientes críticas y controversias que comenzaron a rodear su nombre. Uno de los momentos más polémicos ocurrió en 2021, cuando un video viral capturó a Lalo Mora tocando inapropiadamente a una fanática durante una firma de autógrafos. La indignación fue inmediata, y las redes sociales se inundaron de críticas hacia el cantante. Este incidente no solo empañó su reputación, sino que también desató una serie de investigaciones sobre comportamientos similares en el pasado. Lalo, quien siempre había mantenido un perfil público fuerte y desafiante, se enfrentó a un escrutinio que lo puso en el ojo del huracán. Sus seguidores se dividieron entre quienes lo defendían y quienes condenaban sus acciones. La imagen del ídolo norteño empezó a desmoronarse, afectando incluso a su legado musical. Mientras intentaba navegar por la tormenta de críticas, su salud volvió a deteriorarse. Los efectos del COVID-19, sumados a los achaques propios de la edad, comenzaron a limitar sus actividades diarias. El hombre, que una vez recorría los escenarios con energía inagotable, ahora enfrentaba dificultades para caminar largas distancias y necesitaba asistencia médica constante. En medio de estos desafíos, Lalo encontró refugio en su rancho en Nuevo León, un lugar que siempre había sido su santuario. Pero incluso allí, las controversias lo perseguirían. El rancho de Lalo Mora, ubicado en el municipio de China, Nuevo León, siempre había sido un lugar donde el cantante encontraba paz. Rodeado de naturaleza y lejos del bullicio de la fama, era el sitio donde podía reflexionar y reconectar con sus raíces. Sin embargo, en 2023, su refugio se convirtió en el centro de una nueva controversia. Acusaciones de extracción ilegal de agua en medio de la grave sequía que azotaba a Nuevo León. El gobierno estatal, encabezado por Samuel García, inició una investigación sobre ranchos en la región que supuestamente estaban desviando recursos hídricos. Aunque Lalo negó categóricamente las acusaciones, el escándalo tomó fuerza en redes sociales y medios de comunicación. Para un hombre que ya enfrentaba críticas por su comportamiento personal, esta nueva polémica se sintió como un golpe más a su imagen. «Yo no estoy robando agua, tengo agua porque Dios me la mandó», declaró Lalo durante una entrevista en la que abrió las puertas de su rancho a los medios para desmentir las acusaciones. Mostró su pequeña presa y explicó que el agua almacenada provenía de la lluvia, no de fuentes ilegales. A pesar de sus esfuerzos por limpiar su nombre, muchos se mostraron escépticos y el daño a su reputación continuó creciendo. Mientras intentaba lidiar con esta controversia, Lalo también enfrentaba una lucha interna. Su propia salud seguía siendo una preocupación constante. Tras los efectos debilitantes del COVID-19, Lalo había perdido peso de forma drástica y su movilidad estaba reducida. Los médicos le recomendaron terapias físicas para recuperar fuerza, pero el proceso fue lento y agotador. A pesar de estos desafíos, Lalo mostró una resiliencia inquebrantable. En cada aparición pública, mantenía la frente en alto, asegurando a sus seguidores que todavía tenía mucho por ofrecer. Sin embargo, detrás de esa fachada de fortaleza, las cosas no eran tan sencillas. La distancia entre el ídolo y el público seguía creciendo,
y su vida personal estaba marcada por la soledad y el aislamiento. El hombre que una vez llenó estadios y conquistó corazones, ahora pasaba sus días en la tranquilidad de su rancho, lejos del bullicio que definió gran parte de su vida. Pero la paz no sería duradera. Un evento inesperado pondría nuevamente a Lalo en el centro de la atención mediática. Y esta vez, las consecuencias serían más profundas que nunca. El evento que volvería a sacudir la vida de Lalo Mora ocurrió durante un concierto en Pico Rivera, California, en 2023. Lo que debía ser una celebración de su música se convirtió en otro capítulo polémico cuando un video captó un momento incómodo entre el cantante y una joven fanática. En las imágenes, Lalo, visiblemente sonriente, posa para una foto con la mujer antes de tocarla de manera inapropiada. La incomodidad de la fanática era evidente, y el video no tardó en hacerse viral. La reacción del público fue inmediata y feroz. Las redes sociales se inundaron de críticas y llamados a cancelar al cantante, con muchos fanáticos expresando su decepción y disgusto. Lalo Mora es un gran cantante, pero ha perdido el respeto por sus seguidores, escribió un usuario. Este episodio fue el más reciente de una serie de incidentes que habían comenzado a manchar su legado. El impacto no se limitó a las redes sociales. Medios internacionales retomaron la noticia, intensificando el escrutinio sobre el cantante. La indignación pública también generó cuestionamientos sobre la industria musical y cómo se manejan los comportamientos inapropiados de artistas consolidados. Algunos detractores argumentaron que las acciones de Lalo reflejaban una actitud permisiva y anticuada que ya no tenía cabida en la sociedad actual. Pero mientras la controversia crecía, Lalo guardó silencio. No emitió disculpas ni declaraciones públicas, lo que solo aumentó el enojo de aquellos que esperaban una respuesta. Este silencio, combinado con los incidentes previos, profundizó la percepción de que el ídolo norteño estaba desconectado de las realidades sociales modernas. A pesar de las críticas, una base de fanáticos leales seguía defendiéndolo, argumentando que su legado musical era más grande que sus errores. Sin embargo, para muchos otros, el nombre de Lalo Mora ya no evocaba solo recuerdos de grandes éxitos, sino también una cadena de episodios controvertidos que opacaban su imagen. Conforme pasaban los meses, el peso de la opinión pública comenzó a reflejarse en sus presentaciones. Los conciertos, aunque todavía concurridos, ya no contaban con el fervor de antaño. Lalo parecía más distante, casi como si estuviera luchando contra la sombra de sí mismo. Pero en medio de esta turbulencia, un evento inesperado le recordaría que el paso del tiempo no se detiene y que incluso las leyendas son vulnerables. El evento inesperado llegó en forma de una crisis de salud que sacudió no solo a Lalo Mora, sino también a su familia y a su círculo más cercano. Durante una presentación en Monterrey, el cantante comenzó a mostrar signos de fatiga extrema. Su voz, que alguna vez llenó estadios con fuerza y emoción, parecía apagarse poco a poco. Apenas pudo terminar el concierto antes de retirarse abruptamente, acompañado por su equipo. Pocas horas después, Lalo fue trasladado de emergencia a un hospital privado. Los médicos diagnosticaron un cuadro de hipertensión severa, agravado por años de estrés, una dieta poco saludable y los efectos residuales del COVID-19 que todavía lo perseguían. La noticia causó alarma entre sus seguidores, muchos de los cuales temían lo peor. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, pero también de preocupación. ¿Sería este el final del rey de las 1000 coronas? La familia Mora, encabezada por su hija Esmeralda, emitió un comunicado pidiendo privacidad y agradeciendo las muestras de cariño. Mi papá está luchando, como siempre lo ha hecho. Es un hombre fuerte
Y sabemos que saldrá adelante, dijo Esmeralda, tratando de calmar las especulaciones. Sin embargo, la situación era delicada, y los médicos advirtieron que cualquier complicación podría ser fatal. Durante su hospitalización, Lalo enfrentó otro golpe inesperado: la soledad. Aunque seguía siendo una figura venerada por muchos, los escándalos de los últimos años habían erosionado algunas de sus relaciones personales. Amigos que antes lo acompañaban se habían distanciado, y el círculo que lo rodeaba ahora era mucho más reducido. Incluso en su rancho, la vida se había vuelto más tranquila, pero también más solitaria. Mientras tanto, los fanáticos comenzaron a reflexionar sobre su legado. En programas de televisión y plataformas digitales, se debatía si los errores de su vida personal debían opacar su impacto musical. «Es imposible negar lo que Lalo Mora significa para la música norteña», decía un crítico, pero también es justo cuestionar las acciones que han ensombrecido su carrera en los últimos años. A pesar de las críticas, su música seguía siendo un refugio para quienes crecieron escuchándolo. Canciones como Laurita Garza y El Rey de Mil Coronas se convirtieron en himnos que trascendieron el tiempo, recordando a todos por qué Lalo Mora fue, y sigue siendo, una leyenda. Sin embargo, mientras su cuerpo luchaba por recuperarse, otro problema más profundo comenzaba a emerger, uno que no solo afectaría su salud, sino también su estabilidad emocional y su relación con el público. El problema que comenzaba a asomarse no era físico, sino emocional. Con cada día que pasaba, Lalo Mora enfrentaba el peso de su propio legado, las memorias de sus días de gloria, los aplausos ensordecedores y las largas giras ahora parecían pertenecer a otra vida. La soledad en su rancho y la disminución de presentaciones lo llevaron a reflexionar sobre las decisiones que marcaron su vida, tanto en lo personal como en lo profesional. Pero la introspección no siempre fue un refugio tranquilo. Las sombras de sus controversias pasadas lo perseguían constantemente. Cada vez que encendía el televisor o revisaba sus redes sociales, encontraba críticas y comentarios que cuestionaban su comportamiento, su relevancia y hasta su lugar en la historia de la música regional mexicana. Algunos fanáticos pedían que se separara al artista de sus acciones, mientras que otros eran tajantes al declarar que sus errores no podían ser ignorados. En este contexto, Lalo comenzó a mostrar signos de depresión. Su hija Esmeralda, quien se convirtió en su principal apoyo, fue la primera en notar el cambio. «Mi papá ya no tiene la misma chispa de antes», confesó en una entrevista. «Le cuesta levantarse, le cuesta sonreír, pero estamos haciendo todo lo posible para ayudarlo a salir adelante». Intentando revivir algo de la pasión que lo definió durante décadas, Lalo aceptó una invitación para participar en una pequeña gira junto a otros artistas veteranos. Bautizada como Palomazo Norteño, esta serie de conciertos buscaba rendir homenaje a los grandes de la música regional mexicana. Aunque el proyecto fue recibido con entusiasmo por algunos, también desató burlas y críticas en redes sociales, donde apodaron al grupo como «los fugitivos del manicomio». Lalo, sin embargo, decidió tomar estas críticas con humor. «Que digan lo que quieran. Aquí seguimos, cantando y recordando lo que es la verdadera música norteña», declaró en una entrevista. Para muchos de sus fanáticos, este destello de actitud desafiante era un recordatorio del hombre que alguna vez había conquistado escenarios con su presencia imponente. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse activo, la realidad era ineludible. Los conciertos, aunque llenos de nostalgia, evidenciaban las limitaciones físicas de Lalo. Su voz, aunque todavía cargada de emoción, ya no tenía la misma potencia, y su energía en el escenario era más medida. Los aplausos seguían presentes, pero ahora eran un eco de lo que alguna vez fue.
A medida que la gira avanzaba, surgió una pregunta inevitable. ¿Estaba Lalo Mora intentando reconectarse con su público o simplemente luchaba por no ser olvidado? La gira Palomazo Norteño avanzaba y con cada presentación la brecha entre la nostalgia y la realidad se hacía más evidente. Los fans más leales seguían asistiendo, pero incluso ellos notaban el desgaste en Lalo Mora. Sus movimientos en el escenario eran lentos, su mirada a veces perdida, como si estuviera atrapado entre el deseo de seguir siendo el ídolo de antaño y la aceptación de que los años no perdonan. A pesar de las críticas, Lalo mantenía una actitud valiente. La música es lo que me mantiene vivo, dijo en una entrevista después de un concierto en Monterrey. Mientras pueda sostener un micrófono y cantar aunque sea una nota, seguiré haciéndolo. Estas palabras conmovieron a muchos, pero también despertaron preocupación entre quienes lo rodeaban. Su familia, especialmente su hija Esmeralda, temía que el esfuerzo físico y emocional de los conciertos estuviera pasando factura en su ya frágil salud. El impacto era evidente. Detrás del escenario, Lalo requería más descansos que antes y, en ocasiones, asistencia para subir y bajar de las tarimas. Los médicos le habían recomendado reducir su actividad, pero el cantante insistía en seguir adelante. ¿Cómo voy a dejar de cantar si es lo único que sé hacer?, repetía con frecuencia, aferrándose a la música como si fuera su última ancla en un mar de incertidumbre. El público, aunque emocionado de verlo en vivo, no podía evitar sentir un matiz de tristeza al presenciar a su ídolo en estas condiciones. Aquella figura imponente, el hombre cuya voz había narrado las alegrías y tragedias del México rural, ahora parecía vulnerable, casi frágil. Los aplausos eran más largos, como si quisieran compensar lo que el tiempo había arrebatado, y los gritos de apoyo llevaban un tono de despedida. Sin embargo, no todos los comentarios eran de admiración. En redes sociales, algunos detractores acusaban a Lalo de aferrarse a una carrera que, en su opinión, ya había terminado. Debería retirarse con dignidad, decía un usuario, mientras otro argumentaba. Es doloroso verlo así. Prefiero recordarlo como el gran cantante que fue. Lalo, consciente de estas críticas, eligió no responder. En cambio, centró su energía en lo que siempre había sido su propósito: conectar con el público. Cada canción, cada acorde, era una declaración de amor a la música y a la seva Matiu. Námanlas. Tim citaba las personas que lo habían acompañado durante décadas, pero incluso con este espíritu combativo, el peso de las controversias y el deterioro de su salud seguían siendo una sombra que no podía ignorar. Fue en una de estas presentaciones, en el corazón del norte de México, donde Lalo tuvo un momento de vulnerabilidad que nadie esperaba. Durante una presentación en Saltillo, Coahuila, en medio de la gira Palomazo Norteño, ocurrió algo que dejó a todos en el público atónitos. Lalo Mora, mientras interpretaba uno de sus clásicos más queridos, Laurita Garza, comenzó a detenerse. Su voz, antes firme y característica, se quebró, y por un momento pareció que las palabras le fallaban. La música seguía, pero el cantante dejó el micrófono a un lado y se llevó las manos al rostro. El público, confundido al principio, pronto entendió lo que estaba sucediendo. Lalo estaba llorando. Las lágrimas no eran de dolor físico, sino de un sentimiento más profundo, una mezcla de nostalgia, arrepentimiento y el reconocimiento de que esos días en el escenario estaban contados. Fue un momento desgarrador para quienes lo observaban, muchos de los cuales también comenzaron a llorar junto con él. «Perdónenme», dijo finalmente, recuperando el micrófono. Su voz temblaba, pero había una sinceridad inquebrantable en sus palabras. No sé cuánto tiempo más pueda seguir haciendo esto, pero quiero que sepan que cada canción, cada nota,
siempre ha sido para ustedes. Todo lo que soy se lo debo al público, y eso nunca lo voy a olvidar. El público respondió con una ovación que parecía no tener fin. Era como si intentaran levantarlo con el poder de su amor y admiración, recordándole que, a pesar de los años y los escándalos, él seguía siendo una leyenda. Lalo, visiblemente conmovido, continuó con la canción, aunque ahora su interpretación tenía un tono más íntimo, más humano. Tras el concierto, las imágenes de este momento se volvieron virales. Mientras algunos lo criticaron, argumentando que era un símbolo de que debía retirarse, la mayoría de los comentarios fueron de apoyo y empatía. Lalo Mora es humano, como todos nosotros. Y lo que vimos esa noche no fue debilidad, sino valentía, escribió un fanático en redes sociales. Sin embargo, este episodio marcó un antes y un después en la gira. A partir de entonces, las presentaciones de Lalo fueron menos frecuentes, y los rumores sobre un posible retiro comenzaron a circular con más fuerza. Aunque él no confirmó nada, su estado físico y emocional hablaban por sí mismos. De vuelta en su rancho, Lalo comenzó a pasar más tiempo alejado del ojo público. Se rodeó de su familia, especialmente de sus nietos, quienes se convirtieron en una fuente de alegría y consuelo en estos años difíciles. Pero incluso en la tranquilidad de su hogar, la sombra de su legado y las críticas seguían persiguiéndolo. Mientras intentaba encontrar paz en esta nueva etapa de su vida, un último evento inesperado llegaría para cambiar el rumbo de todo, una vez más. El evento que sacudió nuevamente la vida de Lalo Mora ocurrió durante una entrevista en televisión local. Al ser cuestionado sobre las controversias de su carrera, el cantante, por primera vez, decidió hablar abiertamente. Su voz era serena, pero cargada de emociones. «Cometí errores, como cualquier ser humano», admitió. «Nunca tuve la intención de lastimar a nadie, pero entiendo que algunas cosas no estuvieron bien. Solo espero que la gente recuerde mi música más que mis fallas». Estas declaraciones dividieron opiniones. Mientras algunos aplaudieron su sinceridad, otros consideraron que era demasiado tarde para redimirse. La entrevista, sin embargo, sirvió como un punto de inflexión para el cantante, quien comenzó a mostrarse más reflexivo en sus pocas apariciones públicas. Aunque su salud seguía deteriorándose, Lalo Mora continuaba buscando consuelo en lo que siempre lo definió: la música y su conexión con su público. Pero esta vez, desde una posición más humilde y vulnerable. A pesar de las críticas y su frágil estado, Lalo Mora sorprendió a todos al anunciar un último concierto en Monterrey. «Es mi forma de despedirme de los escenarios», dijo en un comunicado, dejando claro que este sería un adiós definitivo. El anuncio despertó una ola de emociones. Fanáticos de todas partes comenzaron a buscar boletos, mientras las redes sociales se llenaban de mensajes de apoyo y agradecimiento. Muchos veían este evento como una oportunidad de rendir tributo a un ídolo que marcó sus vidas. La fecha del concierto llegó, y el escenario se iluminó una vez más para recibir al Rey de las 1000 Coronas. Aunque su cuerpo ya no tenía la fuerza de antes, su voz aún cargaba esa autenticidad que lo hizo grande. Pero mientras las ovaciones llenaban el recinto, Lalo sabía que este sería el último aplauso que escucharía desde un escenario. El concierto final de Lalo Mora fue un evento cargado de nostalgia. Vestido con su característico sombrero y botas, subió al escenario apoyado en su hija Esmeralda, quien lo acompañó durante toda la velada. Cada canción fue recibida con aplausos interminables, y los asistentes no pudieron evitar emocionarse al ver a su ídolo entregándose una vez más a su público. Cuando llegó el turno de Laurita Garza, el recinto quedó en silencio. Lalo, con una voz quebrada pero firme, dedicó la canción a todos los que lo habían acompañado en su camino. «Gracias por tanto. Ustedes son la razón de todo esto», dijo,
mirando al público con lágrimas en los ojos. El concierto terminó con una ovación que pareció durar para siempre. Lalo hizo un gesto lento con la mano, despidiéndose de su público, sabiendo que esa sería la última vez que lo verían sobre un escenario. De regreso en su rancho, Lalo encontró un tipo diferente de paz. Aunque las críticas y los recuerdos de los escándalos aún lo seguían, sabía que había cerrado un capítulo importante de su vida de la manera que mejor sabía: cantando. Tras su retiro de los escenarios, la vida de Lalo Mora se volvió más tranquila, aunque también más introspectiva. Pasaba la mayor parte de sus días en su rancho, rodeado de naturaleza y acompañado por su familia. Las visitas de sus nietos eran su mayor alegría, y a menudo los sorprendía cantándoles algunas de sus canciones clásicas, aunque en un tono más pausado. «Ya no soy el mismo de antes, pero aquí estoy, agradecido con la vida», decía en una de sus pocas entrevistas posteriores al retiro. Aunque su voz ya no tenía la potencia que lo caracterizó, seguía siendo capaz de transmitir la emoción pura que lo hizo una leyenda. A pesar de la serenidad que había encontrado, las sombras de su pasado continuaban pesando sobre él. En momentos de soledad, confesaba a su círculo más cercano que deseaba ser recordado más por su música que por las controversias que marcaron los últimos años de su carrera. Sin embargo, su legado musical seguía vivo. Las estaciones de radio continuaban tocando sus canciones, y su influencia en la música regional mexicana permanecía intacta. Aunque los años habían cobrado factura, Lalo Mora seguía siendo una figura icónica para quienes crecieron escuchándolo. Hoy, al borde de sus 80 años, Lalo Mora vive alejado de los reflectores, pero su impacto en la música norteña sigue resonando en los corazones de quienes crecieron escuchándolo. Sus días están marcados por recuerdos, reflexiones y el amor de su familia, mientras su legado musical permanece como un tesoro para la cultura mexicana. Sin embargo, su historia no solo habla de éxitos y controversias, sino también de lucha, de resiliencia y de la fragilidad del ser humano detrás del artista. Es un recordatorio de que incluso las leyendas enfrentan los estragos del tiempo, pero también de que su arte trasciende cualquier obstáculo. Ahora, si has llegado hasta aquí, querida espectadora, es porque, como yo, sientes algo especial al recordar esas voces que marcaron una generación. ¿Te has emocionado con las canciones de Lalo Mora? ¿Te ha tocado el corazón su historia? Entonces te propongo algo. No te invito. Te reto. Suscríbete ahora mismo. Si realmente amas estos relatos de figuras que han marcado nuestras vidas, haz clic en ese botón y acompáñanos en este viaje lleno de nostalgia. Porque, seamos sinceras, si no lo haces, ¿quién seguirá contando estas historias para que nunca se pierdan? Este canal es para ti, mujer de 50 o 60 años que sabe apreciar el legado que nos dejaron. Así que, adelante, hazlo. Te estamos esperando.